página Pei Aleph Amud Bet, empezamos 3 líneas antes en la Mishnah. Dice la Mishnah, Noten Adam Mea lechenvani velenachtom, kedei sheizke lo eiruv divrei Rabbi Eliezer. Dice Rabbi Eliezer que una persona puede ir donde un chenvani que vende vino o donde un nachtom que vende pan y darles una plata, una mea, para que si viene la gente del Mavoidel o la gente del Hatzerdel a comprar vino para el Shituf Mevot o pan para el Eruv Hatzerot, el Genvaní o el Nachtom den una parte para él también, porque él pagó, una parte equivalente a lo que él pagó, y entonces de esa forma él participa en el Shituf Mevot o en el Eruv Hatzerot. Vejajamim omrim, lo zahula maotav, mientras que Jajamim dicen que de esa forma él no va a participar ni en el Shituf Mevot ni en el Eruv Hatzerot. La razón de Jajamim es que hay una takaná de Rabbanán que plata no compra. De la Torah, cuando una persona paga por algo, inmediatamente ese algo que él pagó por él se vuelve de él. Pero Jajamim tenían el temor que si queda así la halajá, entonces una persona va a pagar por algo y todavía no ha cogido ese algo, y ese algo todavía está en el poder del vendedor, y si llega a pasarle algo, el vendedor no se va a preocupar porque ya la venta se cumplió y ya no es de él. Entonces le va a decir, se te quemó tu objeto, se perdió, lo que sea. Para que no pase eso, hicieron Jajamim una takaná, que con la plata no sirve comprar, sino tiene que hacer meshijá, tiene que jalarlo, quiere decir coger ese objeto. Antes de eso, aunque él pagó, cada uno de ellos dos todavía se puede arrepentir, irse para atrás y devolver la plata. Entonces dice Jajamim, aquí lo mismo. Cuando él fue donde el Genvaní, donde el Nachtom, y les dio plata, con esa plata él no ha comprado ni el vino ni el pan. Por lo tanto, él no puede participar en el Iruv o en el Shituf de esa forma. Y aunque el Genvaní del Nachtom, cuando les dan al resto de la gente que participa con él una parte de vino para él o una parte de pan, como su intención era participar a través de lo que él compra, y esa compra no resultó porque él solamente pagó y todavía no lo ha hecho Meshijá, por lo tanto es en contra de su voluntad que funcione de otra forma, entonces no resultó la compra y entonces él no ha participado en el Shituf o en el Iruv. Ahora dice la Mishnah, Umodim beshar kol adam shezahu lo maotav. Dicen Jajamim, si él fue no donde un Genvaní o un Nachtom, sino donde otra persona, después la Gemara va a decir que eso se refiere a un Baal Habayit, que es una persona común y corriente en su casa, y le dio plata para que él participe en el Iruv o en el Shituf, en ese caso sí resulta, porque una persona que no es vendedor, que no, su trabajo no es vender pan o vino, entonces él no de verdad quería comprarle el pan y el vino, sino él le dio una plata para nombrarlo Shaliach, para que él haga esa acción por él. Pero no era una compra, sino pedirle que él lo haga por él. En ese caso, sí resulta. Lo mismo va a decir la Gemara. También con respecto al Genvaní o al Nachtom. Si la persona va y no le compra, no le da plata, sino le pide que él le ponga una parte por él, también va a servir. Solo haciendo una compra es que no resulta. Ahora, vuelve la Mishnah a lo que dijeron Jajamim, que pagándole al Genvaní o al Nachtom no funciona el Iruv, y explica la Mishnah por qué. She'en me'arvin la'adam el amidato. Iruv Hatzerot, opinan Jajamim que se puede hacer solo cuando la persona quiere que se le haga. Por lo tanto, como él quiso hacerlo a través de comprar algo y esa compra no funcionó, entonces no se puede hacerle el Iruv o el Shituf de esa forma, dándole plata al Genvaní o al Nachtom. Ahora dice, sigue la Mishnah, dice, Amar Rabbi Yehuda bema dvarim amurim בעירובי תחומין, אבל בעירובי חצרות מערבין לדעתו ושלא לדעתו. Dice Rabbi Yehuda, esa regla que acabamos de decir, que no se hace Iruv solamente cuando la persona quiere, y es claro que él quiere que le hagan el Iruv, es solamente en Iruv Tchumín, porque en Iruv Tchumín, aunque él gana a través de Iruv Tchumín que él puede ir más hacia un lado, él pierde que él no puede ir hacia el otro lado. Cuando una persona pierde, no se le puede hacer solamente si él está presente, que dice que él dijo claramente que él quiere que se lo hagan. Pero Iruv Hatzerot, que él solamente gana al hacerlo, se le puede hacer, aun si él no lo dijo sin que él sepa, también se le puede hacer Iruv Hatzerot. Explica Rabbi Yehuda, lefi shezachin la adam shelo befanav, se le puede beneficiar algo a la persona sin que él esté presente. Ve'en chavin la adam shelo befanav, pero no se puede hacer algo que es un deber para la persona sin que él esté presente, quiere decir sin que sepamos claramente y seguros
que él lo quiere hacer. Aparentemente hay mahloket entonces entre Jajamín y Rabbi Yehuda, y ya mencionamos que Rashi explicó que según Jajamín, la razón que también Iruv Hatzerot es un deber, porque puede ser que él no quiere que usen la comida de él, no porque el mismo Iruv Hatzerot le pierde algo, sino porque la comida que hay que usar para Iruv Hatzerot, tal vez él no quiere que se la usen para ese motivo, porque también eso implica que otras gente pueden cogerle de la comida. Entonces tal vez él no quiere participar. Entonces aparentemente Jajamim opinan que no pueden hacer el Iruv Hatzerot sino sin que él esté presente. Y por lo tanto es toda la halajá que explicamos antes, que pagándole al Genvaní y al Nachtom no resultó el Iruv. Pregunta la Gemara entonces, ¿Mai taime de Rabbi Eliezer halo mashach? Según Rabbi Eliezer, que sí sirve darle la plata al Nachtom al Genvaní, ¿por qué sí ayuda? ¿Por qué sí resulta esa acción si él no ha cogido ni el pan ni el vino? Dice la Gemara, Amar Rav Nachman, Amar Rabbi bar Abahu, Asao Rabbi Eliezer que arba'a prakim bashana. Dice la Gemara que Rabbi Eliezer opina como lo que explicó Rabbi Yohan con respecto a las 4 épocas del año. Ahora la Gemara lo va a traer. Rabbi Yohan explica que en 4 épocas del año, Jajamim devolvieron la halajá a como era inicialmente la Torah, quiere decir que con plata se puede comprar sin hacer ninguna acción más. Y opina Rabbi Eliezer que en Iruvei Hatzerot también Jajamim devolvieron la halajá a como era inicialmente, que solamente dando plata ya se formó la compra. Entonces él sí compró el vino y sí compró el pan y puede participar con eso en el Iruv Hatzerot o en el Shituf Mavot. Eso es la opinión de Rabbi Eliezer. Ahora, ¿dónde son esas 4 épocas del año? Detnan, que está escrito en la Mishnah en Masejet Hulin, Be'arba'a prakim elu, mashchitin et hatevach be'al korcho. Hay 4 épocas en el año. La Mishnah ya los dice que son antes de Yom Tov, que es decir, antes de Pesach, en Erev Pesach, o Erev Chag HaShavuot, o Erev Rosh Hashanah, o Erev Shmini Atzeret. En esos 4 tiempos se hace shchita a la fuerza del carnicero. El carnicero que vende los toros, que vende los animales, si alguien le compró a una parte pequeña en uno de sus animales, lo obligan a él a hacerle shchita, aunque el carnicero, él prefiere primero vender todo el animal y solo después hacerle shchita. En esas 4 épocas lo obligamos a hacerle shchita. Y dice la Gemara, afilu shor shave 1000 dinar, ואין ללוקח אלא דינר אחד, כופין אותו לשחוט. Aún un toro que vale 1000 dinarim y la persona solamente compró un dinar, también lo obligamos a hacer shechita. Ahora dice la Mishnah, lefikach y met la lokeach. Por lo tanto, si el toro murió antes de hacerle shechita, el comprador perdió su parte que le había pagado en el toro. Quiere decir que ya con pagar, nomás aparentemente, solamente con pagar, ya esa parte equivalente a lo que él pagó es del comprador. Por lo tanto, si murió el toro, él perdió esa parte. Ahora pregunto la Gemara con respecto a esa Mishnah, metla lokeach halo mashach. ¿Cómo puede ser que el comprador pierda esa parte en la carne si él todavía no ha hecho meshijá? Él no ha cogido el animal, solamente pagado por él. Amar Ravuna beshem mashach. Dice Ravuna, no. La Mishnah en Masejet Hulin está hablando que él sí hizo meshijá, por lo tanto es que la parte equivalente a lo que él pagó se volvió de él y si murió el animal, él lo perdió, el comprador. Pregunta la Gemara Yahi y Maseifa, si es así, ¿cómo explicamos el final de la Mishnah? Se ha escrito el final de la Mishnah, Beshar Yemot Hashana Einochen. En el resto del año no es así, no obligamos al carnicero a hacer shchita. Lefikach y met la mujer. Por lo tanto, si murió el animal, el que perdió el animal es solamente el vendedor y tiene que devolverle la plata al comprador. Amai, Hamashach, si estamos hablando que él hizo Meshijá, ya es de él. ¿Por qué que no sea que el comprador pierda su parte? Entonces, dice la Gemara, otra explicación. Amar Rabbi Shmuel bar Yitzchak leolam beshelo mashach. Siempre tenemos que decir que él todavía no ha hecho Meshijá. Aja b'may askinan beshezikalo al yedei acher. Estamos hablando que el carnicero le pidió a otro que haga una acción de kinyan que le beneficia al comprador, una parte del animal equivalente a lo que él pagó por él. Y entonces explica, ¿por qué hay diferencia entre esas 4 épocas a otras épocas? En esas 4 épocas del año, todo el mundo estamos seguros que quieren comprar la carne y no les importa perder la plata con tal de comprar
la carne. Por lo tanto, es un beneficio, es un zhut para el comprador. Entonces se le puede hacer un kinyan a través de un tercero. Beshar yemot hashanah dechovulo. El resto del año, tal vez, aunque él ya pagó, él puede todavía arrepentirse y tal vez va a querer arrepentirse. Entonces, que otra persona haga una acción de kinyan es un jov. Quiere decir, es un deber para él, está quitando la posibilidad de arrepentirse. Y en Javin lo ela befanav. Un deber se puede hacer solo cuando estamos seguros que él quiere hacerlo. Por lo tanto, en los dos casos, en la Mishnah estamos hablando que el vendedor a través de un tercero hizo una acción de kinyan. En esas 4 épocas estamos seguros que él quiere ese kinyan, entonces resultó, es jud. En el resto del año no resulta. Esa es una explicación. Ravila amar Rabbi Yohanan. Ravila dijo en nombre de Rabbi Yohanan, fue lo que mencionamos antes. Rabbi Yohanan explica la Mishnah de forma diferente. Él dice que en esos 4 tiempos, ¿por qué de verdad la compra resultó y parte del animal se volvió del comprador? Porque en esos 4 tiempos, como todo el mundo quiere comprar y estar seguro que compró carne para la fiesta, por lo tanto, Jajamim devolvieron la halajá que sea como era inicialmente, que solamente pagando ya se volvió la compra, ya el objeto pasa la pertenencia a ser de él. De Amar Rabbi Yohanan, Dvar Torah Maot Konot, de la Torah la plata compra y no hay que hacer nada más, solamente pagar. Umipnei Ma'amru Meshija Koná, ¿por qué dijeron que la plata no compre solamente la Meshija, cogiendo el objeto? Gzera Shemayomar lo nisrefu jiteja ba'aliyah. Es una gzera para que el vendedor no le diga, mira, se quemaron tu trigo que compraste, se quemó en mi casa y no hay nada que hacer, para que no pase eso, sino que el vendedor se preocupe de conservar lo que el otro compró. Hicieron esa takana que la plata no compre, sino solamente cuando él coge el objeto. Vimos entonces en la Mishnah Modim Beshar Kol Adam Hulei. También Jajamim admiten que si él le dio plata no al Genvani o Natom, sino a otras personas, sí resulta. Pregunta al Gemara, Man Shar Kol Adam, ¿quién es esas otras personas? Amarav Balabait, que es una persona en su casa común y corriente que le da la plata. Él no quiere comprarle el vino o el pan, sino que él sea shaliach de él, que él haga la acción por él. En ese caso, si resulta, Vejen Amar Shmuel, Baal Habait, que la Mishnah habla de Baal Habait, de Amar Shmuel, Lo Shanu El Anachtom. Dice Shmuel, todo lo que nos resulta dando la plata es cuando es un Nachtom, un vendedor, que él quiere comprarle. Aval Baal Habait, con un Baal Habait, sí resulta. Ve Amar Shmuel, y dijo Shmuel, Lo Shanu El Amea. Aval Kli Kone. Dice Shmuel, también lo que dijeron en un Genveni o Nachtom, que no resulta cuando les da plata, es cuando da plata, cuando da una mea. Aval Kli Kone. Pero si él hace lo que es llamado un kinyan sudar. Un kinyan sudar es cuando una persona, el comprador da un kli, y es un objeto o una ropa. Por eso ya se llama sudar, que es una especie de ropa, es lo que la Gemara llama kli. Él le da al vendedor el sudar, el kli, y el vendedor lo coge para él, y entonces ese kli se vuelve del vendedor, y ellos acuerdan que cuando el vendedor compre el kli, entonces aquel objeto que ellos están hablando de él se vuelva del comprador. Eso se llama kinyan sudar, y de esa forma, si resulta después, tienen que completarle la plata que acordaron entre ellos dos, pero ese kinyan sí resulta. Entonces, en vez de darle plata al Genvani al Nachtom, él hizo con ellos un kinyan sudar, entonces sí tiene una parte en el vino, en el pan, y sí sirve para el shituf mevot o para el Iruv Hatzerot. Ahora, ¿por qué en el sudar sí sirve? Entonces explican que como el sudar por lo común no es algo que vale mucho, lo que él le da al vendedor, entonces el vendedor todavía va a tener interés de conservar lo que el comprador compró para que él de verdad le pague la plata que le debe. Entonces en ese caso dejaron la halajá que con kinyan sudar resulta la compra. Ve'amar Shmuel, lo shanu ela de amarlo zcheli. Todo lo que estamos hablando en la Mishnah, que según Jajamim no resulta cuando la plata, es cuando él dice zcheli, que es decir, benefíciame una parte en tu pan o en el vino. Aval amar arevli, pero si él le pidió solamente que preocúpate que yo participe en el shituf o en el Iruv Hatzerot, shliach shavi vekani. En ese caso, él no quiso comprarle, sino que él sea el shaliach de él, que él haga la acción por él, y en ese caso, sí resulta aún si es un genvani o un achtom.
Seguimos con la Mishnah, Amar Rabbi Yehuda bema dvarim amurim vechulei. Vimos la opinión de Rabbi Yehuda, que dijo que todo lo que no se le puede hacer a una persona sin que él sepa es un iruv tjumin, porque también tiene un deber que él pierde ir a una distancia. Pero un iruv hazerot siempre se le puede hacer, aunque él no sepa. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, alajá que Rabbi Yehuda. Dice Shmuel, la alajá es como Rabbi Yehuda. Velo od, y no más, el akol makom sheshana Rabbi Yehuda beiruvin, alajá kemoto. Dice Shmuel, no solamente en esta Mishnah, sino en toda Mishnah que vemos que a Rabbi Yehuda habló de Eiruvin, la halajá es como Rabbi Yehuda. Amar le Rav Hana Bagdeto le Rav Yehuda. Le pregunta Rav Hana Bagdeto a Rabbi Yehuda que dijo ese dicho nombre de Shmuel. Amar Shmuel afilu bemavoy shenitlu korotav lechayav. Lo que Shmuel dijo que la halajá es como Rabbi Yehuda es también en la Mishnah más adelante, en la página Tzadik Dalet, que ahí dice Rabbi Yehuda que si hay un mavoy que se cayó el eji o la coral, de todos modos se puede seguir haciendo tiltul en ese mevoy. También ahí la halajá es como Rabbi Yehuda y no como Rabbi Yossi en la Mishnah esa. Amarlei be'eiruvin amarti lecha velo bemechitzot. Le dijo, no, nosotros hablamos de eiruvin, de iruvei hatzerot, de iruv tjumin. En esas cosas, si se formó el iruv o no se formó el iruv, es que dijimos que la halajá es como Rabbi Yehuda. Pero con respecto a mechitzot, cosas que vienen a ser como las paredes del mevoy y etcétera, en esos casos no dijimos que la halajá es como Rabbi Yehuda. Y trae la Gemara otra pregunta. Amar le Rav Acha berei de Rove le Rav Ashi, halajá michlal de pligi. De lo que dijo Shmuel que la halajá es como Rabbi Yehuda, quiere decir que hay una machloket entre Jajamim y Rabbi Yehuda, por lo tanto hay que decir que la halajá es como Rabbi Yehuda y no como Jajamim. Le pregunta, ve'amar Rabbi Yoshua ben Levi, kol makom she'amar Rabbi Yehuda eimatai ubame bemishnatenu, eino ela lefaresh divrei Jajamim velo pligei. Le pregunta si Rabbi Yoshua ben Levi dijo que cada lugar donde Rabbi Yehuda en la Mishnah empieza diciendo Eimatai u Bame, como en la Mishnah nosotros que él dice Bame dvarim amurim, él no viene a hacer machloket con Jajamim, sino a explicar a Jajamim y no hay machloket. Pregunta la Gemara, ve'an antnan, ¿cómo podemos decir que no hay machloket entre ellos? Si nosotros dijimos en las Mishnayot anteriores, nitvasfu aleihen, mosif umezake vetzarich leodia, que si vinieron más gente a vivir en el patio o a participar en el Mavoy y nosotros cogemos de la comida de ellos para participar en el Iruv Hazerot, en el Shituf Mevot, hay que avisarles. Quiere decir que no es como Rabbi Yehuda que dice que siempre se les puede hacer Iruv sin que ellos sepan, sino hay que avisarles. Contesta la Gemara, Atam bechatzer sheben shnei Mevot. Ese caso es diferente. Ahí estamos hablando de un Hatzer que tiene dos salidas y no sabemos a qué lado ellos quieren hacer el Shituf Mevot, si a esta salida o a la otra. Por lo tanto, hay que avisarles. Pero en un caso común y corriente como la Mishnah de nosotros, no hay machloket y siempre que quieren participar se puede hacer sin avisarles porque siempre es un beneficio para ellos y no es un deber. Sigue la Gemara y pregunta, ve'amar Rav Shizvi, amar Rav Chizda, zot omeret chalukin alav chaver al Rabbi Yehuda. Rav Shizvi dijo que no. De esta Gemara podemos comprobar que Jajamim sí tienen machloket con Rabbi Yehuda y ellos opinan que siempre hay que avisar en un Iruv Hatzerot y no se les puede hacer sin avisarles. Ella dice la Gemara, Gavra Karamit, tú haces una pregunta para una persona, otra persona, quiere decir, también Shmuel es una morá y también Rabbi Yoshua ben Levi es una morá y cada uno de ellos puede pensar diferente, entonces no puedes hacer una kushia de uno al otro. Por lo tanto, Mar Savar Pligei, Shmuel opina que sí hay machloket entre Jajamim y Rabbi Yehuda, por lo tanto tiene que decir que la halajá es como Rabbi Yehuda y no como Jajamim. Umar Savar lo Pligei. Y Rabbi Yoshua ben Levi, de verdad, él opina que no hay machloket. Entonces, según Rabbi Yoshua ben Levi, no hay que decir que la halajá es como Rabbi Yehuda porque no hay quien opine diferente. Pero eso mismo, si hay machloket o no hay machloket, es una machloket entre Shmuel y Rabbi Yoshua ben Levi, por lo tanto no es pregunta, sino machloket. Y hasta aquí Pe Alef Amud Bet.